Eduardo Mendoza es uno de los escritores más entrañables, más queridos, no solamente de España, también de Barcelona. Y usted me dirá, bueno, pero ¿cómo decir no solo de España, pero también de Barcelona? Barcelona es un mundo muy especial y quizás uno de los grandes cronistas de Barcelona es el propio Eduardo Mendoza, que lo hace pues con un sentido del humor que a muchos de sus lectores nos agrada muchísimo. Eduardo Mendoza ha ganado, pues, ¿qué le puedo decir? Todos los premios que pueda usted querer en el mundo literario. Ganó el Premio Planeta en 2010, el Cervantes en 2016, el Princesa de Asturias ahora este año. Y bueno, además acaba de recibir aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la medalla Carlos Fuentes y abrió el Salón Literario Carlos Fuentes. Eduardo Mendoza, siempre es un gusto, nunca había yo podido conversar con usted, pero pues tengo muchísima admiración. Y lo que me dicen de Eduardo Mendoza es, bueno, que no puede ser podría ser un escritor serio, pero no lo es. Le gusta divertirse. ¿Le gusta divertirse al escribir? Bueno, si no me divirtiera no escribiría. Y si podría ser un escritor serio, yo creo que no. Yo creo que no, porque no sé ver el mundo de otra manera. Nos ofrece personajes fuera de lo común, con nombres a veces rimbombantes, a veces descriptivos, pero con esos personajes nos ha ido contando de alguna manera la historia de una Barcelona que se ve que la quiere mucho. Pero ¿No tanto? no tanto, Sí, a no ver, a ver. tanto. No tanto. Bueno, alguien me dijo pues, que tenía una relación de amor-odio. No, yo ni amor ni odio. Ujú. Son dos sentimientos muy extremos, ¿no? Yo le Sí, tengo afecto y a veces me pongo nervioso. en Barcelona. En Barcelona. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no hay ninguna ciudad que sea perfecta y Barcelona tiene muchos defectos y ya tengo una relación familiar, ¿no? Uno con su familia, pues bueno, la quiere, pero también a veces la estrangularía. Y, y además, bueno, yo escribí al principio sobre Barcelona como ciudad, la evolución de Barcelona. Y luego ya escribí otro tipo de libros, pero me Cierto. siguen considerando El cronista de el Barcelona. cronista de Sí. Barcelona. Y Eh, creen que lo sé todo y no sé nada. no sabe nada de Barcelona, no ha caminado por todas las calles habidas y por haber en Barcelona. Me pierdo por todas partes y conozco lo que conozco y no... Pero bueno, Se dio a acepto. conocer, don Eduardo, con la verdad sobre el caso Savolta. Y he escuchado alguna vez una anécdota de que, bueno, el éxito le sorprendió. Finalmente, esto fue hace 50 años, hace medio siglo. Eh, Estaba terminando el franquismo, de alguna manera. Cuéntenos cómo fue la redacción y cómo lo tomó el éxito que tuvo, la verdad, sobre el caso Savolta. Bueno, yo claro, en esa época yo vivía en Nueva York. Ujú. Entonces, entre Nueva York y Barcelona no había mucha comunicación, por supuesto no existían Los celulares, los los móviles, celulares, ni había que llamar por teléfono, costaba mucho dinero, la comunicación era básicamente por carta, que tardaba una semana en llegar y otra semana en contestar, con lo cual había una... Y entonces yo no me enteré, se publicó el libro que había dejado en la editorial al marcharme un par de años antes, porque entonces los ritmos editoriales eran muy distintos, salió el libro y yo no me enteré. Me enteré de que se había publicado, de que se había puesto a la venta, no supe más. Me llegaron por correo unos ejemplares, dije, mira qué bonito, qué bien, muy contento estaba. Y al cabo de un año volví a Barcelona, porque entonces tampoco era muy fácil viajar, era muy caro, no existían los vuelos low cost. Y, y me dije, ¿cómo ha ido el libro? Me dijeron, ha ido muy bien, ha ido muy bien. Y dije, bueno, pues esto es estupendo. Y dice, pues te han depositado las regalías. pues claro, en un banco, pero bueno, voy a buscar ese dinero. En ese entonces, además, había controles de cambios en España, ¿no es así? Sí, bueno, tenía que gastármelo En en España, España, sí. pero además yo pensaba que iba a ser una cantidad ridícula como para... Pensé, bueno, pues si llega para una cena con un par de amigos, pues me lo gasto. Y fue bastante más, ¿verdad? Y llegué y resultó que era una cantidad muy respetable. Y entonces me di un susto tremendo, pensé, me he convertido en un escritor.
Un escritor de verdad. Claro. Antes no escribía todo el tiempo, no era un escritor Sí, profesional. sí, pero ¿Qué hacía en Nueva York, yo Eduardo? escribía y lo pasaba bien. He escrito toda la vida, Sí. desde que era niño. Escribía, primero escribía cuentos infantiles, luego escribía novelas de aventuras, luego y, pero yo no me tomaba por escritor. O sea, bueno, yo me ganaré la vida como sea y en mis ratos libres Escribiré. mi diversión será esta. Y de repente me encontré convertido en un escritor profesional. Pues no sé si eso yo lo había... Lo había considerado. Recuerdo, de hecho, que Gabriel García Márquez se quedó a vivir en Barcelona porque había controles de cambio y pues tenía una gran cantidad de dinero ahí acumulada y no había forma de sacarlo del país y tomó esa decisión. Pero al final en Barcelona se quedaron muchos escritores importantes del boom latinoamericano. En un momento u otro estuvieron casi todos viviendo ahí por lo menos algún tiempo. ¿Tuvo contacto con ellos? Sí, claro, claro. Yo con Gabo pero nos veíamos a menudo, íbamos a cenar. Era gente, también eran escritores bastante novatos. Sí. Acababan de publicar sus primeros libros, habían recibido buenas críticas, tenían buenas ventas, pero todavía no se habían convertido en las figuras mediáticas en que se convirtieron luego. Entonces nos veíamos con Mario Vargas Llosa, con Guillermo Cabrera Infante, que venía mucho a Barcelona, Sergio Pitol, pasaba El muchas mexicano, sí. temporadas, sí. Había muchos escritores y además al haber escritores atraían a otros escritores, con lo cual ahí se formaba una especie de... Estaba José Donoso, el chileno. Bueno, había un montón de escritores que si no vivían en Barcelona pasaban por Barcelona, pasaban temporadas en Barcelona. En Barcelona estaban las editoriales, claro. Esto era muy De hecho, lo importante. sorprendente es eso, que Barcelona finalmente es una ciudad en la que se habla principalmente el catalán. Es en realidad el centro del mundo editorial español. ¿A qué se debe eso? Sí, es una curiosidad. Bueno, es una ciudad bilingüe, Sí. siempre lo fue, pero incluso en el siglo XVIII ya era una ciudad en la que se publicaban libros y se escribían libros en las dos lenguas. Y luego es una ciudad comercial. Entonces las editoriales se establecieron en Barcelona. En Madrid había algunas editoriales también, pero sobre todo las más, y quizá las más activas, las más activas comercialmente, Y las sobre más todo para la curiosas, literatura, ¿no? las más abiertas, tanto desde el punto de vista de la literatura comercial como de la literatura nueva, experimental, de la literatura más avanzada. Había de todo. Y entonces, pues ahora allí encontraban su hábitat natural, porque tenían a sus editores, no solamente al editor en el sentido de que les publicaba el libro y les daba sus royalties, sino también el editor que les aconsejaba. En fin, se formó y bueno, y para los que vivíamos en Barcelona fue una bendición. Usted publicó una novela Sin noticias de Gurf por entregas, como en el siglo XIX. Cuéntenos de esa experiencia. Bueno, no, me propusieron para un periódico que para el mes de agosto, de vacaciones, me dijeron, mira, la gente no lee mucho, vamos a publicar una cosa, como yo escribía novelas de humor, pues una cosa así de humor, ligera. De un que extraterrestre. Que salga de un extraterrestre, que bueno, se me ocurrió esta idea, así muy fragmentada, y la escribí con absoluta desfachatez y libertad, porque pensé, bueno, esto, además la escribía cada día, no la tenía escrita, cada día escribía el capítulo y lo enviaba Al país, ¿no? lo enviaba al país. Vamos, no es que lo enviase al país, es que venía un motorista a buscarlo, porque Eso tampoco es. entonces existían otros medios, y le daba las hojas manuscritas y las llevaba al ¿Iban país. manuscritas, no iban escritas a máquina? Bueno, Bueno, sí, a sí, máquina. Sí, escritas a máquina, pero sí que no las sí. enviaba por online, ¿no? Sí, bueno, sí. Y Todavía no se podía. se llevaba las hojas escritas, allí las copiaban. Y yo pensé, bueno, pues en cuanto termine este mes, pues
se acabó el libro y lo publicaron, porque Seix Barral pues, publicaba lo que yo escribía. Bueno, sigue publicando. Tengo aquí Sí, sí, sí. Tres enigmas para la organización, es su último libro. De hecho, tuvo un periodo en que no, por lo menos yo no vi ningún libro de usted en un tiempo largo. ¿Hubo un periodo en que dejó de publicar o No. siempre estaba publicando? Lo que pasa es que publico muy despacio, de vez en porque cuando. no soy muy trabajador. Entonces tardo mucho en escribir un libro. Pero siempre he escrito con una cierta regularidad. Sí, bueno, hay muchos libros. Además son distintos, pero me gusta mucho el sentido del humor. Cuéntenos del tocador de señoras. Bueno, pues nada, era este personaje que sale de mi primera novela y que está basado en un personaje real, un individuo que estaba recluido en una institución mental, un pobre delincuente medio loco, pero que la policía de vez en cuando lo sacaba para que escuchara. Como era un desgraciado y un poco loco, era invisible, y entonces la gente hablaba y él era loco pero no sordo, con lo cual se enteraba de todo y era confidente de la policía. Pensé, ¿qué personaje más? Es un personaje real que encontré buscando en la Crónica Negra de Barcelona, y de principios del siglo XX. Y luego pensé, voy a utilizar este personaje. Y escribí una novela sobre él y me gustó tanto que escribí otra, y luego al final acabé escribiendo El tocador de señoras, que ya es un personaje más establecido, que se hace peluquero de señoras, pero es detective. Pues, claro, ¿qué detective puede ser más chocante? Un peluquero de señoras que además es detective. Y ahí me he preparado. Tres enigmas para la organización. Apenas se publicó hace relativamente poco tiempo. ¿Qué nos aporta o qué nos dice Tres enigmas para la organización? Apenas lo acabo de empezar a leer. Bueno, pues yo creo que es... en fin, si empezó a leerlo ya sabe más o menos... Bueno, en el principio pesca de inmediato, sí, en esta organización, en este edificio allá en Barcelona, un edificio de oficinas en que llega una persona por un aviso y bueno, pues ahí empieza. Sí, y bueno, es una organización que se creó en la época de la dictadura para vigilar, pero luego ya se acabó, pero quedó como tantas cosas de la administración sin disolver, y como era secreta no se puede disolver porque no se puede reconocer su existencia, con lo cual sigue funcionando autónomamente e investiga casos absurdos, y a los personajes son lo más marginal, lo más desgraciado, y entre todos, cada uno en su especialidad, pues se juntan e investigan tres casos que pueden tener relación entre sí o no. ¿Le sigue divirtiendo entonces escribir, don Eduardo? Es un trabajo que me gusta hacer. Yo creo que escribir ficción de humor no es una cosa tan evidente como podría parecer. El humor normalmente se cultiva en otros lugares, en el teatro, en la televisión, en la comedia, en el monólogo. Es muy raro que exista la novela de humor, porque claro, llevar humor en papel, letras sobre papel, y que eso divierta al lector, no es tan fácil. Hay muy poca novela de humor. Eduardo Mendoza, perdón. No, iba a decir sí. que eso lo que me divierte es este desafío. Claro, y es un gran desafío que ha afrontado usted de manera, me parece, muy afortunada. Eduardo Mendoza, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a usted. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.